Hoy les voy a hablar sobre el experimento de principios electromagnéticos. Hicimos tres experimentos. Aquí están los objetivos del experimento uno, los objetivos del experimento 2 y los objetivos del experimento 3. Y bueno, y aquí se pueden apreciar los resultados del experimento uno, los resultados del experimento 2 y los resultados del experimento 3. Ahora pasamos con el cuestionario número uno sobre el experimento del lanzador de anillos. La primera pregunta es: explique en sus propias palabras el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El lanzador de anillos funciona bajo el principio de inducción electromagnética. Al pasar una corriente eléctrica a través de una bobina, se genera un campo magnético. Si se coloca un anillo conductor, como de aluminio o cobre, cerca de esta bobina, el campo magnético cambiante induce una corriente en el anillo debido a la ley de Faraday. El hierro tiene una alta permeabilidad magnética, lo que significa que puede concentrar y canalizar mejor las líneas de campo magnético, aumentando la inductancia de la bobina y por lo tanto el campo magnético generado. La segunda pregunta es: ¿qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre? Explica este comportamiento mencionado, además, cómo afecta al experimento de la conductividad de los materiales. La diferencia fue que al usar el anillo de cobre se observó que la distancia alcanzada por el anillo fue media alta, comparada con el anillo de aluminio, que también alcanzó una distancia alta, y el comportamiento del cobre tiene una conductividad eléctrica superior a la del aluminio. Esto significa que el cobre puede llevar una corriente inducida más fuerte cuando es sometido a un campo magnético cambiante, y la conductividad del material afecta directamente la magnitud de la corriente inducida en el anillo. Un material con mayor conductividad como el cobre permitirá una mayor corriente inducida, lo que a su vez generará una fuerza de repulsión más fuerte. Y la tercera pregunta es: explica el comportamiento del anillo partido. ¿Habrá alguna freno corriente en dicho anillo? Pues el anillo partido no fue lanzado. Esto se debe a que la ruptura en el anillo interrumpe el circuito que la corriente inducida necesita para circular, y no habrá una fe significativa ni corriente en el anillo partido, porque la ruptura evita que se forme un circuito cerrado. Ahora, pasando con las conclusiones, tenemos tres. La primera es impacto de la conductividad del material. El experimento demuestra que la conductividad eléctrica del material del anillo juega un papel crucial en la distancia que puede alcanzar el anillo cuando es lanzado. Los anillos de cobre con una mayor conductividad eléctrica en comparación con el aluminio muestran una mayor fuerza de repulsión debido a una corriente inducida más fuerte, lo que resulta en una mayor distancia alcanzada. El segundo es efecto de la barra de hierro. La presencia de una barra de hierro en el núcleo de la bobina aumenta significativamente el campo magnético generado, lo cual amplifica la fuerza de repulsión sobre los anillos. Y la tercera es importancia de un circuito cerrado. El anillo partido no es lanzado debido a que la interrupción en el anillo impide la circulación de la corriente inducida. Número 2. Inducción electromagnética en una bobina. La primera pregunta nos dice: ¿por qué hay corriente en la bobina si esta no está conectada a ninguna fuente? Bueno, como observamos, la bobina rota sobre su eje vertical. En sus extremos tenemos un imán que genera un campo magnético. Al hacer girar la bobina, el flujo magnético que recibe varía. Entonces, por la ley de Faraday, al hacer variar el flujo, se genera una FEM inducida. Esta FEM inducida tiene asociada una corriente inducida. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué factores pueden causar que el resultado experimental difiera del resultado teórico? Como primer factor tenemos la calibración del programa, que también está calibrado el programa. Como segundo factor, la precisión de los sensores que se utilizarán. Como tercer factor, la variación decimal, es decir, cuando realizamos cálculos teóricos, en cierta forma despreciamos decimales de todo valor. Eso genera también una variación. Eh, en esta pregunta nos dice que utilicemos la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico. Bueno, para el cálculo teórico de la corriente eléctrica hacemos lo siguiente. Aquí, en la parte izquierda, tenemos los cálculos de los datos de la tabla de aquí arriba, es decir, el campo magnético pico, el área, el número de vueltas y la rapidez angular. Al lado derecho tenemos la fórmula de Faraday para lograr hallar la FEM inducida. Luego, para hallar la corriente inducida, aplicamos ley de Ohm y decimos qué corriente inducida es FEM inducida entre la resistencia. Como nos piden la corriente pico, consideramos el valor del campo pico, lo que nos da como resultado 0.0537 amperios, el valor de la corriente inducida. Bueno, en el siguiente slide tenemos la comparación de la corriente inducida teórica, que nos salió 0.0537, y de los datos del programa podemos hallar que la corriente pico experimental es de 0.0593, es decir,
Nuestro valor experimental está en 0.0057 amperios por encima del valor teórico. Esta pequeña variación entre los valores se debe a los factores mencionados antes. Número 4. En esta primera parte lo que se hace es cargar los datos y extraemos el tiempo, la corriente y el campo magnético. Ya, estos son los reales y luego lo que se hace es graficar. Aquí básicamente se generan los intervalos para poder graficar lo que se obtiene de los reales y luego se ajusta la curva y vamos a utilizar vamos a crear primero la función. Aquí podemos ver los parámetros de la función, los cuales se necesitan para la función seno, la amplitud, la frecuencia angular y las constantes. Y bueno, y aquí está cómo básicamente tenemos que estimar para encontrar los valores, digamos, la mejor función que se ajusta a los datos que tenemos. Aquí lo que básicamente lo que hace es utilizar una función ya conocida que es un algoritmo de Python que es curvefit. Lo que busca esta función es minimizar el error de ajustar los datos reales con los datos teóricos. Como estamos utilizando una función seno, lo que busca es el mejor ajuste. Ya. Y bueno, luego básicamente lo que hacemos, una vez que ya encontramos esos valores ajustados, lo que hacemos es graficarlo. Graficamos la corriente real y la corriente ficticia. Si bien es cierto, nuestros datos no se ajustan perfectamente a los datos reales, y esto se debe a que digamos, quizás hemos tenido errores al momento de poder medir, quizás se ha movido mucho, o quizás necesitamos encontrar mejores parámetros iniciales para poder ajustar perfectamente a los datos que tenemos. Y podemos ver que por consiguiente nuestra corriente no está bien ajustada, puesto que inicialmente no teníamos un buen ajuste de los datos reales. Hola, mi nombre es Sebastián y hoy día le voy a presentar los resultados de nuestro experimento número 3, que este experimento se basa en transformadores y la fe inducida. Este experimento se lleva a cabo con el objetivo de poder medir la eficiencia de diferentes configuraciones de núcleos y bobinas de un transformador. Para el cuestionario 1, primero evaluaremos la configuración de núcleo que produce una mayor fe inducida, usando dos bobinas con el mismo número de vueltas. Observamos que la mayor fe inducida se obtuvo con el núcleo de forma de U cerrado. Esto se debe a que, según la ley de Faraday, un flujo magnético cambiante induce voltaje. Número 2. En segundo lugar, determinaremos la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos y compararemos estos resultados con la relación de la transformación teórica. Para el cuestionario 3, luego compararemos los voltajes RMS y pico medidos por los valores teóricos. La relación teórica entre el voltaje RMS y el voltaje pico es que el voltaje pico debe ser aproximadamente 1.4 veces el voltaje RMS. Nuestros datos mostraron que la relación experimental se alinea bastante bien con la relación teórica, indicando que los valores medidos consistentes con lo esperado. Para el cuestionario 4, por último, las mediciones usando el transformador elevador, determinamos que la relación del transformador y la comparamos con la relación teórica. Usamos diferentes configuraciones de bobinas y núcleos. En general, la relación de la transformación experimental no se alineó perfectamente con la teórica, lo que indica pérdidas y otras ineficiencias en el sistema. Sin embargo, sabemos que los resultados nos permitieron observar cómo cambia el voltaje de acuerdo a las vueltas de las bobinas primarias y secundarias. Podemos decir que entre los diferentes núcleos es recomendable elegir un transformador con un núcleo cerrado en forma de U, debido a que la pérdida de energía es mínima. Además, podemos decir que calculamos la relación de la transformación experimental y teórica para el transformador usando diferentes tipos de bobinas y núcleos.